Eh, bueno, la verdad que estoy muy caté vestida, chamigo, para presentarte a vos. Me debería haber vestido un poquito más de territorio, más rústica. A mí me llena el corazón en este momento esta charla puntualmente. Primero quiero arrancar agradeciendo a quienes la organizaron. Siempre nombrar, hace que uno se pueda olvidar, pero Pato, Martina y Laura principalmente, que no la veo a Lau, pero sin ella nada es posible. Así que gracias, Lau. Y a todos ustedes por haberse hecho un rato en sus agendas para sentarnos a pensar, escuchar y ver qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar, más allá de las cosas que individualmente o bilateralmente fuimos charlando y que sabemos que podemos y debemos hacer algo al respecto. Hoy nos reunimos acá por un motivo muy especial, que es que tenemos una presidenta del Colegio de Abogados a quien todos amamos tanto como nuestra presidenta de la Comisión Pro Bono, así que muy contentos de estar acá. Yo quiero dar un aplauso para eso. Dicho eso, los voy a dejar y solo una cosita contarles a Juano, que debe estar pensando en los 40. Eh, ¿No? Yo también. Con Juan nos conocemos desde que tenemos 14 años, éramos dos gurisitos, bastante inquietos y con mucha búsqueda social. Él tomó una opción muy admirable, eligió irse a vivir con, por y para las comunidades rurales más olvidadas del Chaco, y yo lo admiro profundamente por haber hecho eso. Y bueno, nosotros desde acá intentamos tratar de acompañar, porque entendemos que la única manera de encontrar una salida a las cuestiones estructurales es juntos y de manera colaborativa. Así que muchas gracias por haber hecho este ratito. Nuestra Preti, unas palabras. Bueno, si quieren solo nada. Darle la bienvenida formal. Juan, un placer que estés acá. Siempre celebramos que las comisiones tengan su vida acá en el colegio y que vengan a compartir lo que hacen. Y la verdad que este ciclo de charlas motivacionales que vienen organizando desde la Comisión Pro Bono, la verdad que es un oasis para nosotros, un momento donde nos invita a la reflexión y poder conversar sobre algo que para nosotros es importante y que está muy alineado con los valores del colegio Abogados de la Ciudad, que para que sepas, ya creo que estás viendo un poco toda la decoración, tiene 113 años de existencia y siempre uno de los valores como que nos caracterizó y que bueno, un poco yo también ahora estoy como me toca liderar en este paso que siempre digo, ¿no? Las instituciones quedan, nosotros pasamos y que creo que algo importante que queremos resaltar, y en mi caso yo me formé mucho en esta comisión pro bono del colegio, que fue mi contacto con el colegio, es todo el rol social que tenemos como actores de la sociedad y ese privilegio que siempre decimos que tenemos de la herramienta poderosa que es el derecho para transformar vidas. Así que me parece que está muy alineado con los valores que defiende el colegio, de todo lo que es el acceso a la justicia, respeto de las instituciones, y uno no puede respetar ni tampoco hacer valer si no conoce sus derechos, y nuestro país es un país muy, muy grande, con muchas necesidades, y creemos que nosotros desde nuestra profesión podemos hacer algo. Así que nada, un placer, gracias Delphi y todo el equipazo que liderás, Lau, Martín, bueno, y todas las que están, la verdad que increíble, todos estos momentos que nos regalan de reflexión y bueno, nada, te escuchamos a vos, que es importante. Pero bueno, voy a pasar primero a Caro, que es la presidenta de la comisión, que también hace que todas estas cosas sucedan, además de una gran amiga a quien quiero un montón. Gracias, gran amiga. También quiero mucho. Me parece que entre nosotras nos vamos como así, que estoy tirando flores, pero es verdad, es todo verdad, ¿eh? Es todo verdad. Bueno, no voy a repetirme, porque la verdad, Fer y yo venimos como del mismo lugar, de la Comisión Pro Bono, con lo cual todo lo que dijo, adhiero. Es muy importante que estén acá. Yo siempre digo que estos salones son como, no sé, como estar en una película de Harry Potter, pero bueno, mejorada, porque estamos hablando de pro bono, ¿no? Así que es un lindo setting para hablar de temas pro bono, para recibir a Juano. Antes de empezar la charla hablábamos, bueno, que cuando uno ve el impenetrable, tiene como varias visiones del impenetrable. Ve una masa verde y dice, qué maravilla, qué lindo, ¿no? La naturaleza, y qué lindo ir a hacer un retiro ahí. Eso es lo que a veces yo pienso, pero también tengo otras voces de lo que sucede en el impenetrable, y son o cerca del impenetrable,
y son las inundaciones, es la falta de acceso a agua potable, y es la falta de educación, y es, bueno, todo tipo de cuestiones que vienen relacionadas con realidades muy diferentes a las que nosotros acá desde nuestro salón de Harry Potter podemos ni siquiera listar, digamos, porque siempre digo que creemos que las conocemos y creemos que le dedicamos un montón de tiempo, que lo dedicamos, no quiero desmerecer ni subestimar el tiempo que nosotros, ustedes, los estudios, los coordinadores, las empresas que nos acompañan, el resto de los miembros de la Comisión Pro Bono, se agradece el tiempo que se dedica, y hacemos también estas jornadas para que muchos más dediquen tiempo, ¿no? Para inspirar, porque esto no nos olvidemos que es en el marco de nuestras charlas de inspiración. Siempre creemos que queremos ser más y siempre brindamos y decimos porque seamos más, pero aún con todo esto creo que desde acá muchas veces no logramos casi entender realmente cuáles son estas otras realidades tan diferentes. Y bueno, por eso te tenemos acá, para que nos cuentes la labor gigante y hermosa que hacen en el Impenetrable, y cómo más, además, te podemos ayudar, porque sé que acá hay varios estudios de la comisión que te han acompañado y que te estamos acompañando. Así que bueno, gracias. Bueno, yo necesito pararme, ¿no? Perdón, a las 2:10 me voy a tener que ir al salón de al lado, que tengo que tomar un llamado, así que si me venirme, después vuelvo. Sí, también Bueno, si alguien quiere poner la silla más en U, también lo podemos hacer. Pero para mí quedémonos así para no hacer tanto movimiento, sí. Así estamos muy bien. Gracias, muchísimo. ¿Te quieres sentar para no manejar solo? Bueno, arranco. Sí, voy a hablar con el micrófono. Después, si veo que me está limitando en algo, paso a hablar con mi voz. Bueno, sí nos va a acompañar este pequeño tarrito de miel, porque obviamente que si vamos a compartir respecto a una región, al menos que la región de algún modo esté presente. Y esto es una miel de palo donde está presente no solo el bosque en su naturaleza más pura, sino también su fauna, las abejas. La miel de palo es una miel que hace la abeja sin intervención humana, la va haciendo a lo largo del tiempo en los palos de quebracho, y después viene el ser humano, prende un humito, hace que las abejas se vayan, retira la miel, es de las mieles más fuertes que existen y por ende de las más saludables. Así que en esta miel está el bosque, están los animales del bosque y están las personas del bosque chaqueño. Y paso a arrancar presentándome yo primero. Ahí tenés el control con la buenísimo. Bueno, para presentarme, yo pensaba cómo me presento sin caer en la misma de siempre, de datos biológicos cronológicos. Así que voy a hablar de 3 grandes pasiones que me pueden describir muy bien. Una es la espiritualidad. Son pasiones que cada una abarca a muchas realidades mías. La espiritualidad, que es la que me terminó, la que hizo que yo vaya por primera vez y hoy me sustenta en mi vida cotidiana. Después el monte, donde también está abarcada toda la naturaleza y todas las comunidades que viven tanto en el bosque chaqueño como en todos los lugares donde la naturaleza todavía prevalece. Y finalmente Tarzán. Tarzán es mi hijo, entonces Tarzán abarca también a Chucky, que es mi esposa, y abarca, bueno, a toda mi familia, porque me está enseñando lo que es ser familia de un modo muy vibrante y apasionante. Yo vivo con estas 3 realidades que, repito, abarcan a todas las realidades de mi vida, y como ustedes saben, las pasiones de algún modo son los que nos llevan mucho más lejos de lo que nuestra imaginación o nuestra voluntad a veces siente que puede llegar. Así que me encanta poder decirles esas 3 pasiones y así sí, poder arrancar a compartirles brevemente algo de mí, después como viajar de arriba hacia abajo a la superficie, al bosque chaqueño, y finalmente llegar a las personas del monte chaqueño. Estamos obviamente en un momento súper mundialista. Yo estoy entre exaltado y emocionado con lo que pasó ayer y con lo que puede llegar a pasar. Entonces estoy tan sensible que hoy escuché una frase de Scaloni que a mí me representa mucho lo que estamos viviendo hoy. El tipo dijo: lo más importante es el grupo, y cuando la cosa se pone difícil, lo que más necesita el grupo es tener a un compañero al lado. Eso dijo hoy el tipo. Y
Yo cuando vengo a compartir a la ciudad de Buenos Aires, nuestra realidad, yo realmente me siento súper beneficiado a nivel personal. Yo me siento reacompañado con el solo hecho de que me estén escuchando. Me potencia incluso más de lo que yo puedo percibir ahora. Porque en la realidad del monte, parte de las experiencias más duras tienen que ver con la soledad, tienen que ver con la impotencia, tiene que ver en cómo puede ser que unos pocos puedan más que unos cuantos, que somos los que estamos buscando una realidad distinta. Entonces, estar acá, al menos siendo escuchado, a mí me permite sentirme que estoy acompañado y sentir que el monte está siendo un poquito más reconocido de lo que era ayer. Yo cuando tenía 17 años, viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, lleno de oportunidades increíbles que las sigo agradeciendo hasta el día de hoy, con el colegio de Yampañá, que está cerquita de acá, pude ir a realizar una misión espiritual a Chaco. Lo pude hacer con mucha inocencia, como cuando uno tiene 17 años, sintiendo que iba a ser algo re grande, pero no llegué hasta allá sintiendo, che, yo voy a cambiar el mundo. Y eso me permitió algo increíble que a mí me parece súper clave para transformar las realidades sociales. Yo me fui a encontrar con pares. Yo no me fui a encontrar con gente pobre. Yo me fui a encontrar con pares, entonces disfruté mucho esa primera experiencia a los 17 años y lo que me quedó marcado en el corazón fueron ciertas personas a las cuales mi vida empezó a pedirme que quiero estar cada día más cerca de esas personas y quiero estar cada día más cerca de esa tierra y de esa naturaleza. Y ese termina siendo el motor hoy de una organización que lideramos con muchas personas más, que se llama Monte Adentro. Y creo que ahí hay una fuerza que nos trasciende, que contagia, que siembra y que regenera. Que es la fuerza de esto que algunos lo llaman como amistad social, ¿sí? A nosotros no nos movió en primer lugar lo que faltaba. Lo primero que nos movió fue qué grandeza, qué belleza, qué amor tan genuino, tan transparente, tan silvestre, por decirlo de algún modo, que nos está cambiando la vida a cada persona que vamos llegando hasta este monte. Desde ese entonces, cuando tenía 17 años, fue que tomé una decisión que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo. La decisión fue, yo tengo que seguir viniendo. En la medida que más iba, como toda amistad o buen amor, que en la medida que más se frecuenta, más se anhela y más se gusta, iba creciendo en mí una intuición muy profunda de que mi vida realmente iba a crecer y a planificarse y a expandirse si yo podía seguir viviendo junto a estas comunidades y esta tierra. Mientras estudiaba ingeniería industrial, me recibí de ingeniero industrial y eso fue como sacarme la última mochila, papá, mamá contentísimos, y ya nada más me podían reclamar, y con esa libertad pude finalmente pasar a vivir al monte, y hoy puedo decir, este es uno de mis grandes tesoros, poder vivir en el monte. Qué zarpado privilegio el que tengo yo de poder estar viviendo de aquello que hace arder mi corazón, que lo llena, y donde encima yo más puedo ser yo mismo. Es un regalo, es algo que le agradezco a tantas personas que han ido pasando en mi camino, y hoy le agradezco a tantas personas que nos ayudan a que este camino sea posible y vivible. Y terminando de hablar de mí, es lo que más le deseo a cada persona en el mundo, que pueda vivir de la intuición en su corazón. Como decía un pedagogo, Ken Robinson, hablando de un concepto que es el elemento, todos deberíamos trabajar para encontrar en nuestra vida el elemento. Es aquello que amas hacer y que además te sale muy bien. Porque si cada uno vive de su elemento, probablemente la justicia va a estar mucho más próxima a nuestra realidad, la paz también, el disfrute, el gozo y demás. Entonces, esto es un poco de lo que soy yo, y ahora vamos a hablar aquello que hoy nos está conectando, que es el querido monte. Muy bien. La pregunta es, ¿alguien de acá ya viajó a la provincia de Chaco? Si puede levantar la mano. Bien, sigue siendo una tasa porcentual, si esto fuese el país o el mundo, bajita, ¿sí? Entonces algo que nos interesa a nosotros mucho es compartir de qué se trata en nuestra experiencia el Gran Chaco. Bueno, el Gran Chaco es fundamental para la vida de todos los que estamos acá. Es
mucho más fundamental de lo que nos podemos imaginar o percibir. La segunda gran masa boscosa de Sudamérica después del Amazonas, estamos hablando de 100 millones de hectáreas de bosque, un lugar realmente apasionante, y Argentina tiene la mayor parte de este bosque chaqueño. Llega hasta la provincia de San Luis el bosque chaqueño, es decir, llega hasta donde crece un quebracho colorado. También existe quebracho blanco, pero el gran distintivo del bosque chaqueño es el quebracho colorado. Y llega hasta lo que sería, si no estoy mal, el parque nacional más grande de América, que está en Bolivia, que son como 3 millones de hectáreas. Hasta ahí llega este grandioso bosque y esta gran masa de árboles. Ahí podemos ver cómo se combinan nuestras dos grandes fuentes arbóreas. Y es el último gran bosque argentino. Es el último gran bosque argentino. Es una locura que todavía uno podría caminar 15 o 20 días o 30 en una línea recta y seguir adentro de un bosque. Uno a veces se imagina, yo me imaginaba, bueno, eso solo se puede en el Amazonas. En el bosque chaqueño todavía eso se puede hacer. Y también algo que me copa de esta imagen justo, por un lado me copa la Alaska que nos prestó Renault durante 2 años, pero además me copa ese paisaje que a nosotros nos llena de los ojos, es un palmar, son 1.300 hectáreas de palmar, que es como una especie de reserva arqueológica natural, porque ahí había un delta. Y el Chaco, que muchas veces, yo no hice la pregunta porque claro, ya en puntapié dijo, lo que más se conoce del impenetrable, o si yo les preguntaría, bueno, las últimas noticias que vieron del impenetrable, ¿de qué trataban? La gran mayoría trata de la vulnerabilidad, de la carencia, del dolor, o de un paisaje que parece por las imágenes, sobre todo cuando te combinan pobreza con el árbol seco, parece que es un desierto. Y es verdad, el Chaco en sí, sí es un desierto, pero es un desierto lleno de árboles. Esto se lo escuché decir a una guardaparque, que dijo, y la tipa no practica la fe, pero le brotó decir, estamos pisando un milagro, esto es un desierto lleno de árboles. Es el bosque seco subtropical más grande del mundo. Solo lo recorren algunos ríos, pero nosotros donde a mí me toca vivir, yo vivo del agua de lluvia, porque las napas subterráneas ni siquiera se cargan con el agua de ríos subterráneos, se cargan, carga pluvial se llama. Así que este gran tesoro, bueno, es nuestro, nos hace mucho bien, y siempre lo hemos tratado desde una perspectiva más de lo que falta, y el poder vivir allá hace más de 12 años, todos los días, me permite a mí hoy querer compartirles qué pasa si nos animamos a vivir de lo que sí tiene para hacernos crecer a todos. Bueno, este es el paraje La Medialuna, un lugar asombroso. Ahí viven comunidades y tenemos bosques que parecen infinitos. Y este es un poco un ejemplo de una comunidad rural, ¿sí? Acá justo estamos viendo 1, 2, 3, 4 casitas con la escuela que está abajo, y después hay otras casas que están más esparcidas. La comunidad rural se fue construyendo a la medida que iban llegando familias. Tenemos las comunidades milenarias indígenas, y tenemos otras que son las criollas, como esta que les muestro. Se fue asentando una, después llegó un primo, fueron armando casitas, trabajando la tierra, ellos levantaron sus escuelas, y así fueron construyendo comunidades con nombre propio. Pero estas comunidades, como yo creo haber ya dicho, están en un riesgo muy grande. El riesgo es nuestro. Esta parte es clave, que no sé si va a lograr transmitírsela, porque al final depende de cada uno de nosotros, el sentir o reconocer que esto también es mío. Voy un poco a compartir por qué esto es un riesgo. Esto nos pasó hace 2 años, como si fuese una peli súper rápido, no voy a dar nombres, pero una persona de muchísimo poder, que seguro si dijese el nombre todos la conocerían, llega y muy rápido toma esta tierra y la topa y la prende fuego. Y acá están las comunidades alrededor, por un lado obviamente se asustan frente al espectáculo, y después podríamos avanzar hacia la discusión, bueno, ¿se puede vivir acá bien? ¿No es necesario hacer algo de esto y pasar a otro modelo? Obviamente que eso sería una discusión muy larga, muy necesaria, porque claramente los extremos nunca van a darnos una solución. Pero lo que sí quiero compartir es que el Gran Chaco ya perdió en los últimos 40 años como 2,5 millones de hectáreas, 2,5 millones de hectáreas. Es
impresionante el número y la velocidad, porque lo que nos queda sano en la provincia de Chaco, voy a hablar ahora solo, del bosque, son 2,5 millones. Entonces a mí me da la estadística que si la velocidad no baja o no se detiene, yo podría ver que el bosque no esté más dentro de 40 años, si no se baja ese ritmo. Y después no quiero dejar de mencionarles qué es lo que produce esto en las familias. Por un lado tenemos a las familias que cuando esto pasa a utilizarse sin ningún tipo de cuidado, que en realidad el mal es mucho más por ignorancia para mí que por voluntad de hacer el mal, entonces quien hace esto no vive acá. Ignora que puede producir que de repente pase una avioneta tirando químicos. Pero bueno, cuando lo hacen, nuestras familias, esto ya a mí me interesa mucho compartirlo porque no estoy hablando desde una noticia, no estoy hablando desde un libro, ni desde una idea, ni siquiera desde una ideología, sino que a mí las familias me vienen a decir, me agarré neumonía, se me murió el chanchito, se me murió la gallina y se me secó el bosque. Y después, cuando es muy intensivo en total, o sea, cuando barro con todo, hemos perdido, el año pasado, por ejemplo, 3 familias dejaron de tener agua subterránea después de 20 años de sí tenerla y tomar. ¿A qué se debe esto? A que cuando esto se convierte en esto, el agua ya no se absorbida, y les recuerdo que el bosque chaqueño vive en gran parte por el agua de lluvia. Pero el agua de lluvia, ¿quién la baja la napa? La baja el bosque, a través de las hojas y las raíces. Así que acá tenemos un desafío que a priori se ve como ambiental, pero que yo quiero trascender esa mirada y llegar a lo humano. Ahora, lo más rápido posible, alguno tal vez ya lo vio, vamos a ver un video de todo el Gran Chaco, donde van a ver la provincia de Santiago, la provincia de Salta y la provincia de Chaco. Ahí. Quiero ponerle play, pero no sé cómo hacerlo acá, porque hay un video. Vamos a poder, ¿no? Salvo que salga. Si salgo... Ah, no, porque se bajó un teléfono. Bueno, lo vamos a dejar para otra cosa. Ahora si querés volverme... Perfecto. Bueno, acá había un video donde se empezaba a ver un poco de cómo el Gran Chaco se estaba convirtiendo, se sigue convirtiendo en otra cosa que no es un bosque. Y después yo acá les quería mostrar el palmar, como para que también se lleven una imagen del Chaco que difiere un poco de lo que tradicionalmente conocemos, que es un lugar maravilloso este palmar, pero no se los voy a poder mostrar. Pero sí les voy a mostrar la casa de Nico y Patri. Que Nico y Patri son de este paraje Media Luna, y al lado también viven Rita y Antonio. Y para mí, la casa de ellos, cuando la conocimos, 2019, que es ahí un ranchito de adobe, sin electricidad y sin ninguna fuente de agua cerca, me invitaba a mí a pensar desde dónde voy a encarar esta realidad. ¿La vamos a encarar desde el drama o la vamos a encarar desde la ilusión? ¿La vamos a encarar desde el dolor que me genera ver esto o la voy a encarar desde el amor que a mí me genera estar con Lauti, con Dylan, con Rita, con Patri, con Antonio, con Nico? Entonces, Perdón, sí. vamos a intentar cortarlo. ¿Es el video de 5 minutos? No, ese es un link de YouTube. No, quédense tranquilas, no hay problema. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Un poco que te interrumpo. Cuando hablabas de tantos chicos, ¿no? La alegría de estar con los que mencionaste, Dylan, es el único que retuve al final. ¿Son chicos de qué edad y dónde nacieron? Bueno, casi todos nacieron en el monte chaqueño. ¿Y en dónde? Bueno, algunos nacieron en parajes rurales todavía, si bien cada vez son menos, todavía hay chicos que nacen ahí en el monte. Es el método más ancestral del mundo, se abraza el árbol, nace el chico, y otros en los hospitales de localidades urbanas. ¿Cuál es más cerca? ¿Cuál es la asistencia médica más cerca? Tenés, bueno, algunos la verdad que se la juegan porque a veces no hay obstetra, y te tiene que atender un enfermero, una comadrona, una partera que existe allí, y en algunos hospitales urbanos sí hay obstetra. Está bien, pero no importa, un médico, ¿cuál es el hospital urbano más o la sala o la... Y son las localidades que se llama una Tres Isletas, Pampa del Indio, Miraflores, Castelli, Misión Nueva Pompeya, Sausalito. Eso sería el nombre de las localidades urbanas. Que ¿A cuántos kilómetros? Y depende de dónde vive la familia, puedes estar entre 25 hasta 60, 80 kilómetros de Sin auto. Claro, no, sin auto. Sí. Claro, bueno, por eso también es la próxima pregunta. ¿Y con algún tipo de transporte público? No existe transporte público.
Y bueno, a veces lo que pasa es si hay una emergencia, se busca algún familiar, alguien que tenga una moto, o si alguien de repente tiene un auto. Bueno, obviamente eso nos ha llevado a casos y todavía los tenemos, pero repito, cada vez son menos para ser realistas, donde, bueno, el chico o la chica nace con algún tipo de alguna deficiencia, fruto de lo que pasó en el parto. Exactamente, sí. Ahí queda un laburo que se va mejorando, yo creo que tanto entre el movimiento de la ciudadanía, las políticas de Estado, ha habido mejoras, pero todavía tenemos déficit y necesidades a cubrir en el mundo del embarazo y después del nacimiento, sí. Bueno, hay mujeres a las que todavía les da miedo el momento de la aparición por ¿Y políticamente qué es lo que más les prometen en campaña? No, políticamente siempre lo que se busca prometer es que vas a tener plata. De algún modo, algo, o plata o algo. Esa es la mayor promesa política que todavía se suele dar en el Chaco. Agua potable, luz. Sí, sí. De hecho, en ese punto ya ni se la juegan tanto. Es como que se ha hecho tanto disparate que en algún momento se venció el disparate. Entonces pasaron a decir cosas que podrían sonar más realistas, como no sé, les vamos a poner un médico una vez al mes en este paraje. Bueno, 20 años siguen pasando sin que no venga un médico. Les vamos a brindar, no sé, asistencia alimentaria, o vamos a poner comedor, desayuno, almuerzo y merienda. Tampoco pasa. O vamos a lograr darles como una especie de plan de trabajo, ¿sí? Que va a durar tanto tiempo, que tampoco pasa. Por ahí pasa más por lo inmediato, no por la política. Bueno, yo te iba a hacer una preguntita un poco tirada en la pregunta de Caro y el haber estado en el Chaco, en comunidades. Hay comunidades originarias donde vos trabajás y dije que cuando algo duele, tenerlo más cerca es más difícil. Y un poco lo que a mí me pasó con muchos bebés, que tuvieron situaciones como muy complejas, es que hay como mucha prejuicio por parte de estos centros urbanos que mencionaba Caro, donde quizás hay asistencia médica hacia estas mamás que quizás están en un trabajo de parto, o que su bebé acaba de nacer con una alta complejidad, o que incluso fallecen, ¿no? ¿Encontrás eso, no? Sí, lo he encontrado sobre todo en el discurso de profesionales de la salud, que son lo que se llaman criollos. Allá llamamos criollo a quien habla español, y después indígena, que son las comunidades Wichi y Com, sobre todo con las que trabajamos. Si bien Chaco tiene 4 lenguas oficiales, el español, el mocoví, el Wichi y el Com, las comunidades mocovíes ya están muy reducidas, entonces las que prevalecen o las que predominan son las Wichi y las Com. Más que nada el prejuicio está, se ve que viene de la historia, ¿no? De este sentirse superior, porque muchas veces hablan de la ignorancia de las mujeres indígenas, o que nunca van a corregir, o que ellas como tienen su cultura, que van a quedarse siempre en sus problemas. No lo siento hoy como un discurso mayoritario. Sigo sintiendo, buscando ver toda la peli, va habiendo avances, también en la visión del mundo criollo hacia las mujeres indígenas. Además también se empiezan a integrar. Totalmente, ya tenemos bastante mixtura. Nosotros tenemos docentes de nuestra fundación que son hijas de una mujer criolla y un hombre wichí. Eso ya va empezando a suceder y es muy sano. Bueno, yo acá compartí esta pregunta, ¿no? ¿De qué es más importante, el problema o el horizonte? Porque la casa de Rita y Antonio y Patrick y de Nico es una casa que cuando llegamos tenía, bueno, por un lado era adobe, por otro lado no tenían papeles de tierra. Muy zarpado para mí seguir encontrándome con gente en el monte que no tiene un papel de tierra en el planeta. Es decir, no tiene ningún lugar donde pueda decir, bueno, yo acá vivo. No tenían luz. Impresionante. Para mí sigue siendo impresionante. O sea, vivir acá sin luz ya sería impresionante, pero vivir en el monte sin luz, ¿qué capacidad de aguante y supervivencia tiene el ser humano? No tenían trabajo, teníamos a sus chicos en bajo peso. Entonces, cuando uno ahí, siento yo, tenemos que elegir, che, o me quedo en el problema, o me quedo en lo que podemos llegar a hacer junto a esta familia y junto a esta comunidad, porque el problema obviamente suele, el foco en el problema, debilitarnos porque nos empieza a poner muy ansiosos, nos desgasta, nos hace sentir que todo está mal, nos limita la creatividad y demás. Y esta pregunta
para mí tiene mucho que ver con lo que es Monte Adentro, la organización con la que hoy estamos compartiendo nuestro trabajo. ¿Qué es más importante, el problema o el horizonte? Y el tema de poner la visión en el horizonte hace que uno no pueda tener un resultado tan inmediato. Esa podría ser la contra. Porque si yo pongo el problema en no tienen agua, voy a buscar rápido que tengan agua y tal vez solucione el problema del agua. Más rápido que si pongo la visión en el horizonte. Pero ahora yo quiero revalidar por qué la visión en el horizonte es tan vital, sobre todo para un lugar que está en un riesgo enorme de desaparecer por completo en los próximos 20 años, como es el Monte Chaqueño. Porque el impenetrable está desapareciendo y la ventana de oportunidad que nos queda es muy corta. La desaparición del impenetrable tiene mucho que ver con nosotros, porque la gran migración forzada que sigue sucediendo hasta hoy en el impenetrable termina alrededor de Buenos Aires, alrededor de Rosario, alrededor de Córdoba. Bueno, esto es lo que nos permite la visión en el horizonte, porque esto es el 2024. Entonces acá, la casa, en este caso de Patrick y de Nico, la casa de material se la hicieron ellos, no la hicimos nosotros, pero se la hicieron ellos fruto de un camino en el cual, hace poco leí esta semana una nota de un tipo que fue intendente en Paraguay, que era una fundación muy poderosa, y habla, una persona motivada y una persona acompañada puede lograr los cambios más importantes de su vida sin que uno los tenga que hacer por ella. ¿Y qué pasa? Lauti, en el 2019, cuando empezamos el apoyo, a mí me sorprendía porque era tercer grado, Lauti no sabía leer ni escribir, pero era un tipo divino y sabía, era muy capaz. Bueno, y a Lauti lo sumamos a nuestro programa de alfabetización en el mes de junio, y Lauti termina el 2019 alfabetizado. No es un tipo que te leía una hoja solo, pero sí te leía una frase. Entonces, Lauti, Dylan, Marlene, venían al apoyo escolar, le dábamos educación física, y sus mamás también venían al taller de costura. Se estaba generando un dinamismo que sin duda ponía en juego las fuerzas vivas de estas personas. Y después sabían que nosotros teníamos estos dos programas. El programa de energía solar y el programa de construcción de cisternas de agua de 16.000 litros. Entonces, había todas unas condiciones dadas para realmente no solo creer, sino experimentar que si yo doy un paso, voy a tener muy cerquita el siguiente paso. Y hoy, esta casa, que para mí es un gran ejemplo, trajo más movilidad todavía, más desarrollo, porque después de que instalamos, esto no es un panelcito, con este panel se puede sostener una heladera, puede sostener un freezer, puede sostener un lavarropas, una televisión, 2 ventiladores y varios focos de luz. Y por primera vez en la vida, Patrick se compró una heladera, y tuvo heladera, lo cual también para mí era loquísimo, porque estamos hablando de Patrick y de su mamá, estamos hablando a veces de 60 años, en el 2024, sin heladera, y sin luz, y sin ventilador. Bueno, se lo compró todo. Y Patrick paga una mensualidad mes a mes. Nuestro programa no es que yo te doy esto porque sos una persona que no tiene luz. No, esto hay que pagarlo como un servicio para que un técnico lo llevemos mes a mes a controlar el equipo, a arreglar lo que haga falta. Así que acá hay un ejemplo muy, muy lindo del horizonte. Y después, nosotros lo que buscamos es que cada comunidad tenga un salón comunitario que, como estamos en la época de marketing y demás, le pusimos un nombre más copado como Centro de Desarrollo Rural, donde adentro, allá ven una torre, que ahora ya lo cambiamos por Starlink, pero esto es 2024 también, le ponemos Wi-Fi, ponemos una enfermera adentro, a la enfermera la paga la comunidad también con un sistema de cuotas familiares. Nosotros le damos el equipamiento, los medicamentos, pero a la enfermera la tiene que entrevistar, la entrevista es bastante interesante porque es una ronda, donde viene la enfermera que quiere y toda la gente le hace preguntas y después deciden si la eligen o no. No ponemos más candidatos, solo si no eligen a la primera es que viene una segunda. Y aparte adentro hay una sala de informática y están las máquinas de costura, entonces ahí se da apoyo escolar, se da informática, se da taller de costura y es enfermería obviamente cuando no funcionan los otros programas. Esto queremos que esté también en cada comunidad, lo que vamos construyendo, y de ese modo nos vamos planteando un horizonte. El horizonte, ¿cuál es la utopía máxima? Para mí el resultado final de decir, che, esto funcionó, sería yo poder decirme a mí mismo,
che, qué ganas tengo de tener una casita ahí. Ese para mí sería el indicador final de esto realmente está. Bueno, esto es Monte Adentro, las cifras están desactualizadas, hoy son 36 comunidades y son 1000 familias, y estos son nuestros valores, que los valores son realmente nuestra esencia, nuestro modo de ser. Los menciono porque, en primer lugar, picando en punta siempre está el vínculo. Nuestra razón de ser no es resolver una injusticia social, sino es vivir de una amistad con las comunidades del monte. Familia, ¿por qué? Porque nosotros en el monte, como está desapareciendo, no nos alcanza poner agua en un lugar o poner un médico. Tiene que estar el médico, tiene que estar el agua, tiene que estar la luz eléctrica, tiene que estar la oportunidad educativa de calidad, tiene el pibe al terminar el secundario que contar con una oportunidad de formarse para después poder trabajar allí mismo. Entonces, lo que yo pueda trabajar con Dylan, con Lautio, con Marlene, tiene que estar vinculada a lo que pase con Rita, con Patri, con Antonio y con Nico, sí o sí. Entonces, siempre que un programa llegue a una persona, nosotros tenemos que saber qué pasa y cómo se potencia todo el resto de la familia. Bueno, reflexión es algo que estamos haciendo ahora mismo, y movimiento constante, que es lo que más nos apasiona. Nosotros tenemos aproximadamente 45 personas en las 36 comunidades que todos los días, de lunes a viernes, muchas veces de lunes a sábado, están moviéndose así. Y ahora, lo que yo sigo revariando mucho, che, para transformar la realidad antes hay que soñar. ¿Qué mundo querés vivir? ¿Qué es lo que querés ver a tu alrededor en primer lugar? ¿Qué es lo que querés ver en esta ciudad? ¿Qué es lo que querés ver en 10 años en este país? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Qué tipo de lugares? ¿Qué tipo de vínculos querés que se vivan? Porque al final el sueño es mucho más poderoso, ¿sí?, que solo pensar el problema. Bueno, nosotros soñamos todos los días. Además que es mágico soñar, ¿no? Te sentís bien, volás y demás. Pero soñamos, y soñamos ¿desde dónde? Desde la tierra. Y eso es lo que le da tanta vitalidad a mi vida, la de mi familia, la de las comunidades. El primer sueño que les quiero compartir es súper reciente, es un descontrol. Con 10 chicos del monte viajamos y jugamos el campeonato del mundo de los chicos de la calle. Esto pasó hace un mes. Viajamos a México. No había ido ni siquiera a la ciudad de Saespeña, que sería la primera ciudad medio grande. Tuvimos que sacar los pasaportes, tuvimos que bajar a Resistencia Paraguay, de Paraguay a México. Y esto directamente es un descontrol lo que nos pasó por dentro, pero lo que pasó en el pueblo y hasta ahí en el país es como que nosotros no tomamos dimensión, porque nos empezaban a llamar gente de Tierra del Fuego, gente de Neuquén, gente de Formosa. Me llamaban mamás de chicos que ni idea quiénes son. Pero por un lado, para compartirme, qué increíble, porque mi hijo sueña con esto y ver que ustedes lo están haciendo. Me llamaban chicos de 13 años, que tampoco sé quiénes son, con la búsqueda de ver cómo puedo ser parte de esto. Bueno, son 10 pibes que yo puedo afirmar, de hecho, algunos crecieron sin tener los alimentos que necesitaban tener para crecer bien, y estaban ahí y la rompieron en todos los sentidos, la rompieron en todos. Argentinizaron obviamente una vez más a México, con su forma de ser, porque una calidad humana primero para vincularse y demás, porque los pibes del monte son muy humanos. Por eso yo a veces digo tanto, che, el monte puede ser un faro, porque a veces nosotros para vivir esa vida linda que queremos, nos tenemos que sacar cosas de encima que ya se nos super incorporaron. Es difícil sacarse cosas que ya se nos adhirieron. El pibe del monte necesita sumar algunas cosas. Una buena calidad educativa, el agua donde vive, la luz. Pero su humanidad está ahí a flor de piel. Es un pibe que puede frenar lo que está haciendo para recibirte, decirte sentate. Es un pibe que nunca está pensando en qué quiere tener. Está pensando siempre en qué quiere vivir. Y sobre todo está pensando con quién quiero vivir, que son, en primer lugar, sus afectos. Esa es la gran fiesta del monte chaqueño. Eso hace que en el monte, nosotros, las comunidades, la gran mayoría, sobre todo aquella que tiene una seguridad en que tenga un pedazo de tierra, eso lo quiero aclarar. Pero si está en esa condición, es difícil en el monte caer en la indigencia. En la indigencia la persona del monte cae cuando se va, no cuando está. Porque hay un espíritu de comunidad donde a mí, si se me enfermó un familiar, hoy mismo la estamos operando en este momento a Juana de la vesícula. Entonces Juana, que tuvo que hacerse 65 kilómetros de tierra, que sintió que se moría el viernes pasado,
Juana se opera, pero no tiene cómo mantenerse. Entonces, ¿qué hizo Juana? Rápido, un número, 50 números, 2.000 pesos el número, porque necesita comer, hacerse un estudio y demás. Rápido, en un día, las familias del monte compraron los 50 números. Aunque para toda la gente 2.000 pesos, algo significa en el monte, lo hicieron súper rápido. Bueno, nosotros perdimos la final contra Indonesia, o sea, llegamos a la final. Llegamos a la final. La final fue un disparate, ¿por qué? Porque los pibes saludaron a la presidenta de México, que nadie tenía ni idea que era la presidenta de México para saludar. Saludamos a Bono que tampoco nadie tenía ni idea quién era, todos los pibes le hacían así porque les preocupaba quién era. Teníamos 3 drones volando la cancha y 4 cámaras en cada esquina. Fue un delirio. Los pibes realmente sentían que estaban jugando como para Messi, porque terminó, lloraron todos y demás. Pero bueno, ese sueño surgió del monte, y lo que nos pasó cuando llegamos también fue muy loco. Toda una caravana, y nadie nos avisó, una caravana, y el pueblo hablando a nosotros, y canales de televisión de acá de Buenos Aires, llamándonos. Bueno, para mí es uno de los ejemplos que además nos queda para siempre, nos va a quedar para siempre, de la fuerza del monte. No sé, mira algunos chicos ahí, algunos tienen papás alcohólicos que no querían que viniesen. Decían, no tiene zapatillas y demás. Y estos pibes llegaron y ahí se sienten tan fuertes, tan seguros de sí mismos. Este es un sueño del monte hecho realidad. Lauti, el cual tanto les hablé. ¿Por qué? Porque en el paraje de la Media Luna no tenemos ningún secundario cerca. Pero hoy Lauti ya tiene 14 años y Lauti, bueno, está hoy en un albergue en la localidad urbana más próxima. Está en secundario de secundario, Lauti. Es impactante. Porque sus papás no solo sabían leer y escribir, que sus papás ni estaban interesados que hagan la primaria en aquel entonces. Y hoy Lauti, que así estudiábamos en la pandemia, ese es nuestro programa de apoyo escolar en la pandemia, donde teníamos que sacar la mesa fuera de las casas, que este pibe esté donde esté, y además está con su hermano Dylan. Obviamente Lauti quedó un poco de sobriedad, se va con su hermano Dylan y con su prima Marlene. Es increíble. Para mí el gran desafío estaba el año pasado cuando hicieron el primer año, pero lo pasaron y están en segundo, y ya no nos va a frenar la falta de ánimo. Y el siguiente caso, que es uno de los amores de mi vida, que es Gise, que lo vivo repitiendo, porque a Gise yo la conozco en el 2004, en su ranchito, sin luz, sin agua, nada. Y Gise ni siquiera tenía un secundario cerca, lo gestionamos con otra organización en su momento, se llama Voy con Vos, y se logró abrir ese secundario en su paraje Pampa Cena. Después sí la becamos desde Monte Adentro al profesorado, después le dimos su primer trabajo. Gise tiene 27 años y Gise hoy es nuestra coordinadora de educación. Gise dirige un equipo de 15 docentes que lo gestiona ella, que a ella ya la pusimos el año pasado en nuestra cena a hablar frente a un montón de personas. Y esa tipa creció, o sea, para nuestro criterio, creció sin absolutamente nada. La casa más cerca estaba a 3 kilómetros, creció en una escuela donde en un aula iban los 20 estudiantes, con Gladys, la directora, y hoy Gise es nuestra coordinadora de educación. Es zarpada la fuerza del monte, es zarpada lo que es dar una oportunidad, sobre todo en un contexto como este, donde con muy poco se hace demasiado, las personas hacen demasiado. Y ahora, simplemente para dar un cierre a esto, yo les voy a compartir qué sueños tenemos por delante. O sea, sí creo profundamente que el monte puede ser un faro para la humanidad, y un faro para el desarrollo de este país, y un faro para demostrar que sí, desde adentro se construye la idea de comunidad que se busca, se puede generar algo mucho más grande de lo que a veces se puede pensar desde afuera o desde la capital de la provincia de Chaco, por poner un ejemplo, con muchísima menos plata, pero muchísima menos plata de la que a veces se dice que es necesaria, y sobre todo permitiendo que la esencia de lo que es ser humano florezca y se viva. Bueno, para eso nosotros, yo les compartía, acompañamos hoy a unas 36 comunidades, wichí, com y criollas. Pero hay una región donde nosotros queremos poner a prueba, desarrollar un ecosistema que muestre que es posible desde el monte tener una vida plena. Entonces elegimos un paraje que tiene 7 parajes alrededor. Estoy hablando de una superficie de 62.500 hectáreas, que se llama Línea de Fuego hoy en día. Se llama Línea de Fuego porque tenemos a gente muy poderosa, muy intimidante, haciendo mucha presión para que las comunidades por un lado no estén, para que nosotros no estemos, para que yo no esté. Y allí todavía viven 450 familias con su propia
tierra, y creemos, pero muchas se han ido, 450 quedan, pero se fueron un montón. Creemos que acá tenemos como una visión. O sea, les quiero compartir, porque son en realidad 5 grandes sueños. Yo les voy a compartir en detalle 2. Uno es un centro de formación profesional. Acá están viendo una pieza para quien quiera venir. La pieza tiene una ladera, tiene wifi, tiene baños, todo esto que construimos. Está esa plazoleta donde está luz, está el tinglado, está el acceso al agua, donde ya llega agua a los baños y al lugar, y el centro comunitario con la cocina de gastronomía. Bueno, este año lo pudimos inaugurar. O sea, hoy tenemos un paraje en el monte donde sí tenemos chicos y chicas que están estudiando en primer lugar carpintería, electricidad y apicultura, pero con un título profesional validado por Nación, donde aplican a la beca Progresar. Es decir que a partir de este año podemos decir, ya podés terminar la secundaria y estudiar algo ahí, y después venimos nosotros, a vos que estudiaste electricidad, con un anhelo, que seas nuestro técnico en energía solar, que seas parte de esta marca de miel, y que también seas parte de carpintería, que hoy no les traje nada, pero hacemos muchas cosas en carpintería con madera muerta que son muy fabulosas. Y esta es la que estamos. Bueno, y si quisiera alguien ir a esas cuchetitas tan tentadoras, claro, nos escribe, sí, nos escribe y viene. Nos escriben y vienen. En cualquier momento. Se toman un mate en esa plazolita que le llamamos. No, por ahí vamos, por ahí no anda. Y ahí también, por ejemplo, tenemos nuestro emprendimiento de panaderas. Sí, son 4 mujeres, 4 madres, que lunes, miércoles y viernes abren la panadería, y cuando viene gente también se hace como servicio de catering. Y esta es la residencia, esta es la escuela vieja de un barrio, abandonada, ya está, ahí no pasa nada hace 20 años. Y nosotros la pedimos para construir una residencia que a los adolescentes que hoy no pueden estudiar en el monte puedan hacerlo, que de lunes a viernes tengan sus 4 comidas diarias, y que encima en turno mañana se capaciten en granja, en producción animal, en carpintería, en educación tecnológica. Cuestión que también en la secundaria y esos pibes y pibas estén totalmente listos para regenerar la vida del monte sin irse, y no solo evitando profundizar la pobreza estructural, sino solucionándola con su propia vida. Bueno, esto ya está en marcha, ahí ustedes están viendo los baños, que ya están terminados, el portón. Esto en un mes se termina, la vamos a reciclar por completo, y ayer me reuní con el Ministerio de Educación. Bueno, obviamente no hay que creer en la palabra así nomás, pero ya son tantas reuniones, para que en agosto la inauguremos y empiecen. Con entre 15 y 40 chicos, veremos cuántos se van a unir. Esto es un poco para que lo vean de arriba. Entonces nosotros vamos a tener, acá está nuestro centro comunitario, que es el Centro de Formación Profesional. Acá está el centro de salud, esta es la escuela, esta va a ser la residencia, acá está la capilla, que hay algunas casas, y acá va a ir el tercer sueño de que les hablaba, que gracias a Probono yo confío que lo vamos a lograr. No es que Probono se va a poner a hacer casas, pero a nosotros ya nos donaron esta tierra, ya pasé por el Instituto de Tierra, de Catastro y demás, solo nos falta escriturarla, y para eso necesitamos actualizar los papeles que confiamos con las abogadas y abogados nos van a ayudar. Y ahí ya tenemos el plan hecho y demás, es empezar un barrio. ¿Para qué un barrio? Para que cada familia, porque hay que pensar desde la realidad, ¿no? Hoy los jóvenes no hay que pensar románticamente al monte, es decir, con el buey, con el arado, tomando matecito con la leña en el fuego. Hoy los jóvenes quieren estar más cerca uno de otros. Entonces la idea es que vos sigas teniendo tus 10 hectáreas de monte, pero que a 5 kilómetros vos también puedas vivir en este barrio, ¿sí? Y estar conectado más de cerca, pero con la idiosincrasia local. Aunque el primer objetivo del barrio es las familias que les dije anteriormente no tienen un pedazo de tierra en este planeta. Ese va a ser el primero. Y después de esto nos quedan 2 sueños más grandes. Uno es, hoy suena a ciencia ficción, pero es las tierras que van quedando abandonadas por los abuelos. Obviamente que los grandes son las primeras que lo quieren comprar, por supuesto. Queremos comprarlas nosotros, para que sean reservas productivas. Es un modelo que funciona muy bien en el Amazonas, donde te sirve para el turismo, que lo gestiona la comunidad local, y te sirve para tener proyectos como estos, de miel o de bonos de carbono y demás. Suena a ciencia ficción, pero en la medida que uno cree y camina tras eso, transpirando, se puede lograr. Y el quinto sueño, bueno, es este, es la marca Manos del Monte, ¿sí? Con la cual tenemos un emprendimiento de miel, otro de costura, otro de telar, otro de gastronomía y otro de carpintería. Eso va desarrollando en algunas familias, ahora van a ver un video, realmente un sustento que no es solo como un agregado, es un sustento que a algunas familias ya les va marcando una diferencia en sus vidas. Bueno,
Para superar la pobreza estructural, regenerar el destino del monte, es necesario construir en comunidad. Esa es una reunión de apicultores que, bueno, bien refleja quiénes somos, lo que hacemos, lo que soñamos ahí en el centro de formación profesional. Esa es una comunidad con el salón. Bueno, muchas gracias. Una Sí, pregunta. o cuestionarme. Sí, también. Me llamó mucho la atención esta primera familia que vos tenés ahí, la casita de bardo. ¿Cómo se sustentan? ¿Qué actividad económica tienen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo fue? Porque vos les pagan una cuota mensual. Excelente. ¿Con qué ingresos tienen eso? Súper. Bueno, en el monte se vive mucho de... Primero hay una parte que no la puede registrar, la economía formal, por eso nos dieron en el 2018 220 familias que encuestamos con un programa de desarrollo social de nación, las 220 nos dieron indigentes. Porque hay algo que no se cuenta que es el pavo, la gallina, el chivo, el cordero, el lechón, eso está. Eso como sería una primer fuente. Y la segunda tiene que ver con las changas. Las changas es a veces cuando alguien llega a hacer un alambrado, a veces cuando alguien tiene que mover vacas, a veces hacer una carga de leña. Esto me parece muy interesante explicarles. La madera, ¿no? Cuando nosotros consumimos carbón, por lo general, el carbón es desmonte. Hay algo que se llama aprovechamiento forestal y algo que se llama desmonte. Aprovechamiento forestal es cuando vos lo haces regulado, con un plan, y cuando lo hace un pequeño productor, sobre todo que va con la motosierra. El desmonte es cuando pasan a topadora. Sería muy interesante, es muy básico lo que voy a decir, pero una ley de trazabilidad de la madera en Argentina. Sería algo fundamental. ¿Para qué? Para que yo cuando me compre la bolsa de carbón sepa de dónde vino y quién la hice, me meto en Google Earth y veo si realmente esto fue un desmonte o si es un lugar lleno de árboles y el que la hizo lo que hizo fue cortar algunos árboles. A veces se vende entonces un horno de carbón, podés vender, los pequeños productores suelen intentar hacer eso, sobre todo en el invierno, por un lado porque hay más demanda, porque hay menos agua para el ganado, entonces se busca hacer eso. Una carga de leña campana es la leña seca, es la madera seca, o sea, cuando te vendan leña ahí no es tan problemático para mí la cuestión del desmonte porque es madera que ya está muerta, porque si la madera está viva es verde, te sirve como leña. A veces hay que hacer un alambrado, como decía antes. A veces alguien te llama y te dice, che, mira, necesito, no sé, mover estas vacas o faenar esto o aquello, y te doy un chivo, te doy una cosa. Y los que tienen tierra propia, porque no era el caso de ellos, o sea, poner Antonio y Nicolás sobre todo, lo que van haciendo van girando un montón. A veces se van 2 semanas a un mes a Formosa, porque alguien lo llamó. A veces se van a un campo a estar un mes moviendo vacas o vacunando, lo que sea. Los que tienen tierra ya tienen su propio trabajo, venden sus chivos, venden sus animales, hacen tal vez una cementera, es decir, trabajan una hectárea de tierra para la batata, la mandioca, la semilla, y así. Y por supuesto la asignación universal y la tarjeta alimentaria. Una pregunta, en cuanto a situaciones de consumo en adolescencias y juventudes, ¿hay un lugar de atención? ¿Tienen posibilidad de hacer denuncias? ¿Cómo aportan en eso? ¿Surge la necesidad de acompañamiento de instituciones? Re interesante. Voy a empezar diciendo algo respecto al gran bosque chaqueño. El bosque chaqueño, si desaparece, va a ser tierra de los lobos. Ese es otro punto que yo intento decirle a los políticos del lugar. Che, esto desaparece, esto es de los lobos. ¿Por qué todavía el impenetrable chaqueño, hablo de la parte de la provincia de Chaco, el bosque, del Gran Chaco, no es tierra del impenetrable porque todavía tenemos gente? Pero en otros sectores donde ya no quedó gente, ya es tierra narco. Y hablando del problema del consumo, voy a hablar de la gran fortaleza de los jóvenes, de las comunidades, que no nos penetró el consumo de droga en las comunidades del monte, en las comunidades criollas. No nos penetró. Y ahora vamos a la realidad wichí, durísima. Tenemos pibes de 9 años consumiendo. El problema, y no hay hoy instituciones, tenemos en Misión Nueva Pompeya un hogar de Cristo, pero que no tiene los recursos ni la estructura para abordar esta problemática, que es súper, súper profunda. Porque cuando hablamos de nuestras comunidades indígenas, sobre todo de las wichí,
El contacto entre la comunidad com y el hombre blanco se da por primera vez hace unos 450 años, después se pierde y hace 200 años que hay una de vuelta. Con la comunidad puchi hace mucho menos. Podemos hablar de unos 70, 80 años. Entonces, ¿qué le pasa a las comunidades buchí? Están en una transición durísima, donde no solo se han quedado sin la gran parte de sus tierras, no solo que donde antes caminaban 3, 4 días a mariscar, a cazar, ya se encuentran con un alambrado o alguien que los amenaza y le dice no, por acá no, sino que además salen de su comunidad y no se entiende la lengua, y el mundo le exige que hables otra lengua. Llegó la escuela, que la escuela tiene su paradoja en el monte. La escuela en el monte puede ser, y lo es muchas veces, expulsiva. ¿En qué sentido? En que vos sos un pibe del monte, por ejemplo, que creces acá, ¿sí? Y llegás a la escuela y la escuela te muestra solo, está bien que te lo muestre, pero no está bien que sea solo, la realidad de la gran ciudad. Y le dice, che, el éxito está por acá. Y el pibe ve a su alrededor y dice, entonces yo estoy totalmente sentenciado en esta realidad. Y nosotros estamos queriendo laburar para decir, pará, porque eso al final deteriora mucho, profundiza la pobreza estructural. Ese discurso. Che, acá esta es una tierra de oportunidades. Solo que hay que arrancar. Solo que hay que arrancar, hay que creer en esta tierra, hay que empezar a poner oportunidades y estar junto a esas oportunidades y la gente. Entonces, esta transición sociohistórica que viven, de una discriminación, llamémosla, ya no es tanto que el ser humano los está, o el criollo los está discriminando, sino que quedó como algo súper internalizado, de que de algún modo valemos menos, podemos menos, etc. Nos está conduciendo a estos casos súper graves, de que chicos de hasta 9 años se estén consumiendo, sin posibilidad de que lo solucionemos en el corto plazo. Nuestra estrategia siempre es el horizonte. O sea, justo donde ese chico, por ejemplo, de 9 años consumió, bueno, ahora estamos queriendo construir un salón comunitario, estamos haciendo deportes, sabemos que va a ser un camino largo, pero es una propiedad. Una o dos más. Una o dos más. Listo. Vale. Perdón, Sí. en algún momento mencionó que no en la charla, esto del el rol de algunos abogados. ¿No? Es que es abogado ambientalista. El rol de algunos abogados en cuanto al trabajo frente a estos grupos como que Sí. o sea, es algo eso que están logrando como un impacto significativo, que necesitan más ayuda, como de tu visión, claro, tu rol es otro, ¿no? Pero ¿crees que es algo que va a tener un logro positivo en esto de mirar el horizonte? ¿O Sí. necesitamos Sí, gracias por recordarme los catas, porque lo charlamos al principio y yo, si bien cuando me meto en el mundo de la burocracia, como compartía con algunos, como invitan a una revolución, cada vez que querés lograr algo con el Estado, son como infinitas trabas, que necesitan la capital y demás, siempre me meten el tinte de por qué el abogado o la abogada tienen que aceptar o cual cosa. La verdad es que lo que hoy hace posible que la provincia de Chaco, con su impenetrable chaqueño, sea la provincia entre las 4 grandes que hacen el monte, que son Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco, que todavía tengamos esto, no dejan de ser los abogados, unos poquitos y unas poquitas héroes de la provincia de Chaco. Pero sobre todo el monte chaqueño se mantiene por la gente que vive allí y se mantiene por abogados que están laburando desde fuera de la provincia de Chaco con causas nacionales, que son las que hacen posible que todavía esto no se lo hayan llevado a puerto, porque no saben lo tentador que son estas 400 hectáreas que soñamos comprarlas, porque allí vivían las familias antes de que esa tierra sea adjudicada a alguien. Y después pasó lo que a veces vemos en pelis, que se le dieron a otra persona, y no le dieron ni una hectárea a quienes ya vivían ahí cuando eso era tierra fiscal. Entonces ahí como hay una tremenda puja, pero eso es en el mapa de bosques es amarillo, o sea, por ahí no podés pasar una topadora. De acá al norte es color amarillo, no podés pasar una topadora. Acá, que apenas se ve, 300 hectáreas, la toparon frente a mis ojos hace 5 años, y es amarillo, o sea, no se puede pasar una topadora. Acá, o sea, la ley de bosques, por eso lo que dice Pancho, que la ley de bosques tiene semaforizado, pero los bosques sí, el verde es donde se puede, siempre con un concepto de sostenibilidad igual, ¿no? Sí, Sin pasar a topadora. O sea, el verde no significa pasar a topadora, pero
el amarillo es donde se tiene que regular, se tiene que trabajar, pero no podés pasarlo así o sí, y el rojo ni hablar. O sea, el rojo no ni se puedes toca. cortar nada. Pero el amarillo, lo clave del color amarillo es no puedes pasar topadora. Sí puedes ir con la motosierra, hacer tu mano de carbón, pero no topadora. No puedes hacer esto, limpiarlo. O como yo les mostré en la otra intro. Y ahí es donde, obviamente, lo que hacen abogadas y abogados en causas nacionales, federales, es lo que es el último tapón de contención. El último. Llegamos a perder ese tapón y bueno, va a ser muy bravo. Ya es bravo. O sea, para la gente local le cuesta mucho por este temor al poderoso. Ahí es donde, si se quiere, contamos con cierta ventaja. Ahí es donde yo reconozco estar acá. A mí me protege un poco también estar acá con ustedes en otros lugares. Las presiones siguen, porque estar ahí obviamente que es un territorio de presión. Pero es un territorio donde también se valida mucho eso. Esto que yo vi en la peli, el gran pez. El gran pez, ¿cómo llega a ser un gran pez? Porque nadie le quitó la comida. No por otra cosa, no por nada más. Entonces estar ahí es como decirle al poderoso, que muchas veces actúa por ignorancia y no solo por ambición, es decirle que esto no lo queremos, se puede hacer de otro modo y me encantaría solucionarlo por la vía del diálogo y demás. Si no es así, bueno, ejerceremos la presión desde todos los recursos existentes para que la realidad sea distinta a una realidad donde un bosque lleno de gente termine siendo un desierto donde prevalezca la pobreza y no viva nadie. Bueno, vos, buenísimo, tenemos la posibilidad de escucharte acá, todos vamos con algo. ¿Cómo hacemos para conocerte? ¿Cómo transmitir que la gente te conozca a vos? No sé, están en redes, esta cena que vos mencionaste, Sí. cuándo se hace, no sé si... Claro, no lo fue preparado, pero eso Yo iba a preguntar cómo era el financiamiento de ustedes, porque me imagino que habrán empezado como... A mí sería lindo llevarlo a Sí, a la Secretaría de Empresario que pero ¿cómo? Bueno, nosotros, y ojalá siempre lo podamos mantener, la mitad de nuestro presupuesto son personas individuales, que se hacen padrinos o madrinas, mes a mes o por única vez. Y la otra mitad son alianzas que vamos generando con empresas o concursos que vamos ganando a nivel nacional o internacional. Y también queremos que crezca esto, como una utopía, que de un 10 a un 20% del presupuesto sea directamente la venta de esto, que un porcentaje, aproximadamente entre el 30 y el 40, le queda a la persona, y otro porcentaje se reinvierte en la marca, y el otro tercio quedaría como ingreso para la fundación. A nosotros nos encuentran en las redes sociales, somos Monte Adentro RG, eso es en Instagram. Sí, nuestra página es monteadentro.org, o sea, www.monteadentro.org. Bueno, después ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar mail, lo que sea. Si alguien tiene interés en venir, si alguien tiene interés en ser padrino o madrina, o si alguien tiene interés en armar algo, porque mientras más personas conozcan la belleza y la fuerza del Monte Chaqueño, muchas más van a ser las posibilidades. No somos la única ONG ahí, entonces en la medida que más se vayan acercando a la gente desde donde estén, nos van a dar más fuerza. ¿Esa hay posibilidad de pasar el video? Estamos repasados. Sí, estamos repasados. ¿Viste? Igual quiero lo siguiente, después a todos les mandamos por mail todas las redes sociales, cómo comunicarse, los videos y chequeando cómo es previamente para mandarles el resto y así ya quedan en contacto. Gracias. Está re bueno si lo llegan a ver. Y yo solo te voy a dejar a Pro Bono. Y para una cosa, Juancho, para poder unirlo con nosotros, Pro Bono tiene dos sueños. Uno es que cada vez seamos más abogados y abogadas, que hagamos pro bono a lo largo y ancho del país y en todo el mundo, ojalá. Y el otro sueño es trabajar por y para el acceso a la justicia de las comunidades más vulnerables de nuestro país, en principio, de la región y del mundo también, ¿por qué no? Y me hacía mucho sentido y me arroba un poco la palabra de muchos quienes están acá, quienes quiero mucho y admiro mucho porque le encuentran el tiempito para poder dar una mano como vos decías, tomar el caso para que vos puedas escriturar el terreno. Y también estos dos sueños son los que nosotros, como el Quijote, nos hacen sostener este cambio cultural en el ejercicio de la profesión y creer que es de lo que mejor sabemos hacer, que es ser abogados, porque estudiamos bastantes años y es lo que sabemos, podemos ayudar. Así que es un paso a la vez. Gracias por habernos traído este sueño tuyo, para ver cómo podemos acompañarlo.
y seguro después veamos con Lau y demás cómo encauzar para potenciar esto. Gracias por este rato y a todos por la escucha, y obvio que quienes quieran se pueden quedar un rato más, pero hay varios que se tenían que ir antes para honrar los tiempos. Dale. Yo les voy a dejar solo a las que prepararon, un producto de cada uno que les va a quedar a ustedes, obviamente. ¿Sí? Muchas gracias. Dale, a ustedes, ¿no? Sacamos una foto todos. Dale, sería bárbaro. Estaría bueno que se vayan. Que si lo quieren hacer a dos manos, va a tener la foto con nosotros.